Nuevamente me alegra estar con ustedes aquí esta mañana y con las personas que nos están escuchando y estarán viendo el video. El tema que traigo para ustedes esta mañana lo he titulado El reto de la perfección. Y quisiera tener una palabra de oración antes de comenzar. Nuestro amante Padre que moras en los cielos, estamos tan agradecidos a ti, Señor, porque sabemos que tú deseas llevarnos a ese nivel de perfección que necesitamos llegar para cuando tú vengas en las nubes del cielo poder estar contigo para siempre. Así que, Señor, te pido que nos ayudes a poder comprender el mensaje que tú tienes en tu palabra para nosotros en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Yo he estado diciendo en todas las iglesias, en todas mis iglesias he estado diciendo últimamente algo que me ha estado impresionando a mí, con lo que estoy viendo que está sucediendo a nuestro alrededor. Las cosas que estamos viendo, los mensajes que el hermano Abner ha estado presentando van muy al punto con la situación que vivimos en este mundo hoy en día. Y yo le he estado diciendo a personas que yo he estado visitando, a los hermanos en la iglesia, lo siguiente, y es que nosotros estamos viviendo estamos en la peor época del mundo para un cristiano estar flojo espiritualmente. Esta es la peor época en el mundo en que usted pueda decidir estar flojo espiritualmente, porque las señales nos están haciendo ver de que Cristo viene pronto. Y si usted no se ha afincado, como decimos en Puerto Rico, no se ha afincado en su fe, esta es la oportunidad. Porque muy pronto esa oportunidad se va a acabar. Y con eso en mente, estuve pensando en estas palabras que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 48. La leyó el hermano Abner, lo leeremos nuevamente, está en la pantalla. Nuestros amigos que verán el video lo pueden ver. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabras, este es un desafío, por eso le he llamado el reto de la perfección. Es un reto para nosotros las palabras que está diciendo Jesús aquí. Y busqué en el diccionario, y el diccionario define la palabra perfección como la ausencia total de defectos o errores. Escuchen bien lo que dice ahí. Perfección es la ausencia total de defectos o errores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, le voy a dar algunos ejemplos. Mi esposa y yo estamos encargados del menú del campestre. Y esta semana que viene el campestre hispano. Cuando yo preparé el menú y preparé todo y se lo envié al pastor Simpson, el coordinador encargado del campestre, me dijo: William, eso está perfecto. ¿Concuerda su concepto de perfección con lo que dice esta definición? ¿Quiere decir que mi menú está sin defectos, sin falla, sin errores? ¿O qué de este otro ejemplo? Hace unas semanas atrás tuvimos una campaña de una semana en Youngstown y el pastor que invitamos, yo le envié el programa de la semana. Y él me contestó: pastor, eso está perfecto. ¿Concuerda eso con la definición de perfección? Era un programa sin errores, sin defectos. Otro ejemplo. Y quizás Terry, que es maestra, puede identificarse con este ejemplo. Cuando yo estaba en la escuela, de primer grado a 10º grado, todas mis notas eran A. Promedio de 4 puntos. ¿Quiere decir que era yo un estudiante perfecto? Porque todas mis notas eran A, porque tenía 4 puntos. ¿Era yo un estudiante perfecto? Bueno, quizás yo pensaba que lo era, pero realmente no lo era. Volviendo a la definición del diccionario, analicémoslo ahora con la palabra de Dios y vayamos al siguiente pasaje, que es
Levítico, capítulo 1, versículo 3. Lo pueden ver en la pantalla, lo pueden buscar en sus Biblias. Pensaba originalmente no presentarlo en la pantalla y hacer que ustedes lo buscaran en sus Biblias, porque nosotros tenemos que tener la espada afilada, ¿verdad que sí? El miércoles estuve presentando un tema en Youngstown acerca de que debemos mantener nuestra espada afilada. Debemos conocer la palabra de Dios. Debemos estar listos para defender nuestra fe. Busquen en sus Biblias, leanlo en la pantalla, y aquí tenemos en Levítico capítulo 1, versículo 3, que nos dice: si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ¿qué? Ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Entonces, este animal que era sido llevado para ser sacrificado, tenía que ser sin defectos, sin manchas, sin errores. Un animalito físicamente perfecto, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque representaba al Mesías prometido, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad que sí? Y Jesús fue perfecto. Retrocedamos más hacia atrás, vayamos hacia la creación. Y no tengo un texto para presentarles, pero recuerden en Génesis 1:31 que nos dice que cuando Dios creó todo, cuando creó este mundo, cuando creó a Adán y a Eva, dijo que era bueno ¿en qué? En gran manera. Entonces, el mundo, la creación, la humanidad, por decirlo así, hasta Génesis 2, ¿era qué? Era perfecta, sin mancha, sin defecto. Lamentablemente el pecado entra y marchita la humanidad y marchita el mundo creado. Hay una mancha, hay un defecto. La humanidad y el mundo ya dejó de ser perfecto. Y quedará imperfecto ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a quedar imperfecto el mundo? Hasta que Cristo lo restaure. ¿Y cuándo será que Cristo lo restaurará? ¿A su segunda venida? Sino cuando regrese con la nueva Jerusalén y el mundo sea restaurado y vuelva a ser como era antes de que entrara el pecado en el mundo. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? De que esa es la perfección. Ahora regresemos entonces y pensemos en Mateo 5:48, cuando Jesús dijo que seamos perfectos. ¿Estaba él implicando estar sin la mancha del pecado? ¿Qué piensan ustedes? Leamos un pasaje bíblico, quizás nos puede ayudar. Romanos 3:23 nos dice: pues todos hemos ¿qué? Pecado. Y me gusta como lo dice esta versión. Esta es la nueva versión, la nueva traducción viviente. Quise ponerla porque tiene está en un sentido que me llamó la atención. Dice: porque todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. En otras palabras, nosotros por nosotros mismos no podemos remover la mancha del pecado. Todos somos pecadores, ¿verdad que sí? No podemos remover la mancha del pecado. Por eso fue que Jesús tuvo que venir a morir en la cruz, para salvarnos del pecado, para limpiar la mancha del pecado con su sangre. Miren lo que dice Job 15:14-16. Dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Y le añadí aquí entre paréntesis la nueva traducción viviente, que lo pone de esta manera: que tiene sed de maldad. En otras palabras, nuestra tendencia, hermanos, es a la maldad, es a lo malo. Esta semana yo estuve visitando a una familia joven,
Y estábamos hablando acerca de los niños, acerca de la crianza de los niños, la disciplina de los niños. Y yo les dije, los niños, aún los niños más pequeños, son egoístas por naturaleza. Tienen esa tendencia al mal. Y vino otra familia a visitar que tienen unas niñas gemelas, y una de las niñas agarró una paleta y empezó a comerse la paleta, y su hermanita gemela quería la paleta. Y se pusieron a pelear por la paleta. ¿Por qué se pusieron a pelear por la paleta? Porque una quería lo que la otra tenía, egoísmo, avaricia, y la otra no quería compartir lo que tenía. Esa es la tendencia. No podemos llegar a ser perfectos en el sentido de sacar esa mancha del pecado, ese defecto del pecado por nosotros mismos. Pero esto no quiere decir que podemos llegar a ser perfectos continuando pecando. Eso no quiere decir eso. Hay una imagen que alguien puso en Facebook esta semana pasada, y yo usualmente no contesto esas imágenes, no contesto lo que la gente pone. Lo miro y lo dejo así, pero alguien puso una imagen, y ustedes han visto esa imagen, y yo creo que el hermano Abner mencionó eso una vez aquí. Pero es una imagen de un hombre que está vestido con una ropa sucia, vieja, rota, tiene una cara de angustia él, y como que está así acongojado con esa ropa toda sucia. Jesús está detrás de él con un manto blanco listo a ponérselo encima al hombre. ¿Han visto esa imagen? Seguramente la han visto. Y claro, cuando alguien pone a eso, un hermano de la iglesia lo pone, empieza todo el mundo, amén, 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 qué bonito hermano, amén, amén, amén. Y yo contesté, yo dije, voy a ponerle algo aquí al hermano. Y yo le puse, hermano, hay algo que está mal en esta imagen. Sí, Cristo quiere poner su vestidura blanca sobre nosotros, pero Él no va a poner su vestidura blanca, su justicia, sobre nuestro cuerpo con la vestidura vieja del pecado. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Jesús no va a poner su justicia sobre nuestra injusticia, por decirlo así. Eso es lo que muchos creen, ¿saben? Muchos creen, yo le he dado mi corazón a Cristo, con mi cuerpo yo hago lo que yo quiera. Eso no es bíblico. Yo les dije, hermano, eso no es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere poner su justicia sobre nosotros, quiere limpiarnos, quiere poner su manto de justicia, pero primero tenemos que quitarnos, ¿qué? La ropa vieja. Y yo le dije, hermano, lea Romanos 13, 11 y 12 y Efesios 4, 23 al 25, donde Pablo dice que tenemos que quitarnos la ropa vieja y vestirnos de la justicia de Cristo. Y el hermano, pastor, sí tiene razón. Pensemos, hermanos, tengamos esa espada afilada. Comprendamos, hermanos, Dios nos llama a que dejemos la vida de pecado y nos entreguemos totalmente a Él. Cristo quiere llevarnos a una nueva vida que envuelve el que Él nos transforme, un proceso de perfección. Por eso dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, quizás nos ayuda esta declaración que encontramos en el libro Ministerio Médico. Dice, nuestro Salvador entiende todo lo que se refiere a la naturaleza humana. Como Dios es perfecto en su esfera, ¿qué dice ahí? El hombre debe ser perfecto en la suya. Estas palabras nos declaran que no debemos estar satisfechos con nada menos que con el carácter mejor y más elevado, formado a la similitud divina. Ahora estamos entrando, por decirlo así, en el meollo del asunto. Cuando Jesús está hablando de que nosotros debemos ser perfectos, está hablando de nuestro carácter. No está hablando de que estamos libres de la mancha del pecado, porque todavía vivimos en un mundo de pecado. Y sí, Él nos va a limpiar de pecado. Y sí, Él nos va a transformar. Y sí seremos glorificados cuando Cristo venga por segunda vez. Y si hemos muerto en Cristo, seremos transformados.
Y si estamos vivos, seremos transformados. Entonces, lo que nosotros necesitamos es perfección moral. Y ustedes saben una cosa, nuestro mundo está sufriendo, nuestra iglesia está sufriendo de falta de perfección moral. Nosotros necesitamos alcanzar un nivel moral de perfección a la par con Dios. Analicemos primeramente el propósito de Dios para nosotros. Miren lo que nos dice Colosenses. En Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22, nos dice lo siguiente. Y me gusta nuevamente, por eso usé esta versión. La Nueva Traducción Viviente dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Entiendan bien esto. Antes, dice Pablo, usted estaba lejos de Dios, pero ahora usted ya no está lejos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dicen, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Nuestra tendencia al mal, nuestra sed de la maldad, que decía Job. Dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. En otras palabras, hermanos, nosotros, si decimos que somos cristianos, no podemos seguir viviendo como cuando estábamos alejados de Dios. No podemos seguir. No podemos alcanzar el nivel de perfección de esa manera. No podemos llegar a ese nivel que Dios quiere llevarnos. O sea, el propósito de Dios nuevamente es limpiarnos de pecados, reconciliarnos con Él por medio de Jesús. Y cuando nosotros aceptamos el llamado y la oferta de Dios de ser reconciliados, comienza ese proceso de restauración, de crecimiento, de madurez. Es un proceso que envuelve lo que nosotros hacemos, la comunión constante con Jesús por medio del estudio de la palabra, afilando esa espada, por la oración, por la convivencia con los hermanos, por la testificación. Todo lo que nosotros hacemos debe ser parte de ese proceso de crecimiento, de madurez, de perfección. No podemos, hermanos, por decirlo así, porque y no creo que eso sucede aquí, pero no podemos, hermanos, irnos el viernes por la noche a una fiesta, a un baile, al cine, a donde sea, ya en las horas del Santo Sábado, y venir el sábado en la mañana a cantar himnos de alabanza. No cuadra con nuestro proceso de perfección, de madurez espiritual, no cuadra. No cuadra. Y podríamos usar otros ejemplos, pero no cuadra, hermanos. También envuelve las experiencias por las cuales pasamos. Miren cómo las experiencias por las cuales pasamos también nos ayudan a desarrollar ese carácter de perfección. Daniel 11:35 dice lo siguiente: algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. En otras palabras, van a llegar momentos, van a llegar ocasiones en que nosotros tendremos que pasar por pruebas, por tribulaciones, para ayudarnos a perfeccionar ese carácter, a llegar a completar ese proceso. Otro texto que nos presenta lo mismo, Daniel 12:10, dice: mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Pero miren lo que dice Daniel aquí: sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos se entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. O usted permite que Dios purifique su vida y la limpie y la perfeccione, o usted se va a quedar en su vida de perversidad.
No hay camino medio. No hay camino medio. Este proceso nos va a llevar a nosotros al propósito que Dios tiene para nosotros, si se lo permitimos, que Él vaya completando este proceso. Miren lo que dice Santiago, y por eso le dije que tengo varios textos que quiero presentarles. Lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Podemos llegar a ese nivel de perfección del que habló Jesús? Sí podemos llegar, hermanos. ¿Podemos llegar a ese nivel de madurez espiritual? Sí podemos llegar. Pero tenemos que permitir que el Señor obre en nosotros. Que el Señor vaya cambiando nuestra vida, que el Señor vaya ayudándonos a ver dónde estamos, que nosotros le digamos al Señor, Señor, muéstrame qué yo estoy haciendo mal, dónde tengo que mejorar, dónde tengo que cambiar. No estamos hablando de salvación por obra, estamos hablando de obediencia a Dios, a su palabra, para que Él nos ayude a hacer obras buenas, porque por nuestras obras seremos, ¿qué? Juzgados. Miren lo que dice esta siguiente cita, Consejos para los Maestros, página 351. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Eso es todo, hermanos. Más claro no canta un gallo, como decía mi abuelo. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Usted debe levantarse cada mañana y decir, Señor, ayúdame a ser semejante a ti. Ayúdame a ser semejante a ti. Se abre delante de nosotros una senda de progreso continuo. ¿Escucharon eso? Progreso continuo. Tenemos un objeto que alcanzar, una norma que cumplir, que incluye todo lo bueno, puro, noble y elevado. Debemos esforzarnos de continuo y progresar constantemente hacia adelante y hacia arriba, hacia la perfección del carácter. Otra cita más. Dios ha hecho provisión para que lleguemos a ser como Él. ¿Escucharon eso? Nosotros no estamos solos en esto. Usted no está tratando de alcanzar la perfección por su cuenta. Usted no está tratando de llegar a esa madurez espiritual por su cuenta y decir, yo esta mañana me levanté y de ahora en adelante yo voy a ser perfecto. No. Dice aquí, Dios ha hecho provisión para que lleguemos a ser como Él. Y Él logrará esto en la vida, en las vidas de aquellos que no interpongan una voluntad malvada y así causen frustración a su gracia. ¿Escucharon eso? Dios no nos obliga a llegar a ese nivel de perfección. Dios nos provee la ayuda por medio de su Santo Espíritu para que alcancemos la madurez espiritual. Pero si nosotros interponemos ese proceso por nuestra propia voluntad, vamos a interrumpirla. Vamos a causar frustración, como dice ahí, a la gracia de Dios. Dios se va a frustrar. El Espíritu Santo se va a constriñir. ¿Te han oído ese pasaje? Dice, no constriñemos al Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo. No constriñéis al Espíritu Santo. No frustres al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiarte. Dios quiere que tú llegues a ese nivel para que tú puedas estar con Él por toda la eternidad. Y tú estás interrumpiéndolo cuando haces tu voluntad y no la voluntad de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Con estas citas quiero que analicemos las características de un cristiano maduro, lo que espera Jesús de nosotros. Pero ustedes saben algo, nosotros necesitamos ser como la cera. Y qué pena que hoy en día quizás muchos de los niños y quizás algunos de ustedes los más jóvenes no entiendan esto. Yo sé que el hermano Ander lo entiende, no estoy diciendo que el hermano Ander es viejo, ¿okay? Pero antes se usaba, para cuando se quería sellar algo,
se cogía una cera, ¿verdad que sí? Un pedazo de cera, usualmente era una cera como roja, color como marrón, y se cogía esa cera y se derretía, si había un sobre. Yo recuerdo que mi abuelo hacía eso, y yo no soy tan viejo, solamente 52 años, pero mi abuelo hacía eso. Mi abuelo tenía un pedacito de una cera así como roja, y cuando él escribía una carta o algo, aunque la sellaba, porque tenía pega el sobre, él cogía y le echaba un poquito de cera derretida al final de la puntita así del sobre, y después cogía con algo y la estampaba. Y la cera, antes de enfriarse, cogía la forma del sello. Esa es la manera en que los reyes tenían un anillo, con ese anillo sellaban. Cuando usted lee en la Biblia acerca de esos sellos, eso es lo que está hablando, ese sello, esa marca que se ponía. Nosotros necesitamos ser como esa cera. Nosotros necesitamos que Dios ponga su estampa, que el Espíritu Santo ponga su impresión en nosotros y retener la imagen de Cristo, tal y como esa cera cuando se enfriaba retenía esa imagen. Ese es el carácter cristiano. Pero leamos las siguientes características del cristiano perfecto, el cristiano maduro, el cristiano que ha madurado espiritualmente. Número 1, perfecto amor. Y esta es la clave, hermanos. Primera de Juan 4:18 dice: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Juan está diciendo aquí que nosotros necesitamos tener el amor perfecto de Dios en nuestra vida. Nuevamente, eso no viene de nosotros, es un don de Dios. Pero cuando nosotros permitimos que ese amor crezca en nuestro corazón, no tenemos que tener miedo, ni de la persecución, ni de las enfermedades, ni de la falta de trabajo. Y si me dicen que tengo que trabajar en sábado, pero yo confío en el poder de Dios, y yo confío en que Dios va a obrar, en que Dios va a suplir todas mis necesidades, yo voy a decir: no, yo lo siento, yo tengo que mantenerme fiel a mi Dios. Y eso va a ser duro para muchos. Si me dicen usted pastor tiene que casar a esta pareja de 2 hombres o 2 mujeres. No, yo lo siento. Pero eso va en contra de mi convicción como cristiano. Bueno, pues para la cárcel. Bueno, para la cárcel. Ya vimos el ejemplo. Ya comenzó. Por eso les digo, hermanos, esta es la peor época en la historia del mundo para un cristiano estar flojo espiritualmente. La peor. Usted quería estar flojo, debió haberlo hecho hace 10, 15 años atrás. Hoy en día usted tiene que afincarse, a echar raíz, porque estamos en esos días, ya está empezando. Necesitamos el amor, perfecto amor. Segundo, perfecta santidad. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, ¿qué promesas? Las promesas de la salvación, la promesa de la vida eterna, la promesa de las bendiciones de Dios. Ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tenemos a Dios. Perfecta santidad que solo Dios nos puede dar. Salud. Perfecta integridad. Miren lo que dice aquí. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Miren, hermano, esto de la integridad es algo muy importante. Aun cuando usted, después de haber aceptado a Cristo como su Salvador y ahora vive una vida íntegra, el enemigo va a usar su falta de integridad en el pasado para atacarlo. Esta dama que ustedes vieron en las noticias de Kentucky, que rehusó firmar las licencias matrimoniales a los homosexuales y estuvo presa, creo que ahora está libre, no sé si la volvieron a meter presa. Miren cómo el diablo trabaja. Esta señora tomó una decisión de ella decir: yo tengo que
que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero esta señora, lamentablemente, se ha divorciado 3 veces y casado 4. Claro, cuando usted mira la historia bien de ella, 3 de sus matrimonios y divorcios fueron antes de ella ser cristiana. Ella ahora es cristiana en su 4º matrimonio. Pero el diablo ha usado esto para tener personas que ahora están atacando la integridad de la señora, y entonces ahora ella se está siendo vista como una hipócrita. Porque dicen, ¿cómo esta mujer que supuestamente está defendiendo la santidad del matrimonio no ha guardado ella la santidad del matrimonio? Tenemos que ser cristianos íntegros. Aún nuevamente cuando es algo que va más allá de lo que nosotros podemos controlar. Perfecta obediencia, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Ay, pastor, mire, sí, que yo siempre uso este ejemplo porque es que yo estoy bregando con tantas personas que están en esta situación. Ay, pastor, pero yo sé que no debo trabajar en sábado, pero es que me llamaron a trabajar hoy y tengo muchos biles y qué sé yo qué. Entonces estamos vacilando. Estamos en el vaivén. No podemos ser cristianos que nos lleva el vaivén. Tenemos que ser cristianos firmes. No podemos ser cristianos de doble ánimo. Que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar en ti ninguna falta, o no, nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pablo estaba entrenando a Timoteo para que fuera un líder en la iglesia, un anciano, y lean la primera y la segunda carta de Pablo a Timoteo para que ustedes comprendan lo que debe ser un cristiano maduro. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que mantenerte firme en tu fe, obediente a Dios, sin vacilar. ¿Por qué? Para que nadie pueda decir, mira a este qué cristiano hipócrita. Mira a este que está diciendo de que debemos ser así, pero mira cómo es. Tenemos que dar el ejemplo. Somos cartas leídas. Hay un refrán que dice, nadie que vive en una casa de cristal, de vidrio debe tirar piedras. ¿Verdad que sí? Así dice el refrán. Y aquí viene este está duro. Perfecto hablar, perfecta conversación. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Hasta el pastor, cuide, pastor, su lengua, caramba. Cuide lo que está diciendo. Tenemos que ser perfectos en el hablar, en nuestra conversación, en lo que decimos, controlarnos. En las clases matrimoniales que yo doy, una de las clases es sobre la comunicación. Y tocamos ese punto de la comunicación y de la conversación. Y de aprender a hablar, a comunicarse y de también aprender a escuchar. Y de tener cuidado con lo que decimos. Y leemos varios textos bíblicos en cuanto a la comunicación, en cuanto a cómo uno debe ser. Muchos textos de Proverbios. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que alcanzar también, en otras palabras, tenemos que darle a Dios todas estas cosas de lo que estamos hablando aquí. Perfecta unidad. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Que cuando alguien entre por esa puerta, una visita, un amigo, que cuando alguien nos vea juntos en una actividad, digan, esos son personas que están unidas en Cristo, que aman a Dios y que reflejan a Dios en sus vidas. Hay un texto que no lo puse aquí, pero es Colosenses 3:14, que dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Nuevamente el amor juega un papel importante. Perfecto gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o sea perfeccionado. Solamente sentiremos el gozo de la salvación cuando nos entreguemos totalmente a Cristo. Y no viviremos una vida, como he dicho yo otras veces, de cristianos viejas agrias, sino que vivamos una vida de cristianos gozosos en el Señor. Perfecta paz.
tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y tengo que avanzar por el tiempo, pero perfecto conocimiento. Y miren lo que dice Pablo aquí, me gusta lo que dice este pasaje, por eso lo puse aquí, es un poquito largo, pero lo puse para que captemos lo que está diciendo Pablo. Y este también es de la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, en otras palabras, cuando Cristo venga, estas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos como de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero cuando conoceré todo por completo, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. En otras palabras, hermanos, nosotros necesitamos llenar nuestra mente con la verdad divina. Y mientras más llena está nuestra mente, más poderoso, o perdón dicho, más podremos discernir la voluntad de Dios para nosotros. Todas estas cualidades que hemos visto nos ayudan a construir o nos ayudan a desarrollar el carácter perfecto que Jesús desea para nosotros. Me gusta una ilustración que leí en un libro que el desarrollo del carácter es como construir una casa ladrillo por ladrillo, añadiendo gracia a gracia, encontrando puntos débiles, reparándolos, y ir construyendo paso a paso, ladrillo por ladrillo. Dios nos da la fortaleza, nos da el poder de razonar, nos da tiempo, nos da su espíritu, para que nosotros podamos construir nuestra vida paso a paso. Eso es lo que Dios desea en nosotros. Pero ustedes saben algo, algunos de nosotros podemos experimentar una falsa perfección. Y si no permitimos que Dios la cambie, nos llevará a la ruina espiritual. No alcanzaremos el blanco. Pablo experimentó esa falsa perfección. Miren lo que Pablo escribió. Filipenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Pablo dijo, este era el Pablo que se creía que era perfecto. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que estaba yendo en el camino que lo iba a llevar a la salvación. Dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Hay hermanos que son, con todo amor lo digo, fariseos. Porque tienen un concepto equivocado de lo que es la vida cristiana. Y ponen exigencias. Mire, les voy a decir, no les había mencionado, el grupo de Willard nos regalaron una iglesia. Hace unos meses atrás, la conferencia me dijo de que había una iglesia en un pueblo que se llama Clyde, donde era una iglesia adventista y la cerraron. Era una iglesia americana, lleva más de un año cerrada la iglesia, quizás 2 años. Y me dijeron, ¿habría la posibilidad de que ustedes que están ahí cerca en Willard hagan algo ahí en Clyde y empiecen obra ahí en Clyde? Y fuimos a ver la iglesia, muy bonita la iglesia, un poquito más pequeña que esta. Como casi como 2/3 partes de esta. Y yo dije, bueno, sí, podemos tratar algo. Y se lo mencioné a los hermanos. Le dije, hermanos, nos han dado esta oportunidad de usar ese templo.
y empecé a pensar cómo empezar un programa, cómo empezar un plan de trabajo, de plantación allí en Clyde. Y lo puse en oración y todos los días orar al Señor, Señor, ayúdame a saber qué hacer con Clyde. ¿Qué hacer con Clyde? Y 2 semanas atrás fui a una reunión de la conferencia y me dijeron, la conferencia votó, el templo es de ustedes. Aquí tienen. Ustedes solamente paguen los biles. El templo es suyo. Yo dije, wow, el Señor contestó la oración, pero no en la manera que yo esperaba. El jueves fuimos a hablar con el anciano de la iglesia, que era ahí de esa iglesia cuando era americana, a ver algunas cosas del templo. Y él se puso a hablar conmigo, a darme algunas historias. Y yo me puse a pensar, este viejito era uno de esos fariseos. Y quizás por eso esta iglesia se cayó. Porque se ve que era un hombre que unos hermanos que ponían tanta restricción a los hermanos que los hermanos se les fueron. Y no estoy hablando de ser liberal, estoy hablando de a veces nosotros hacemos como Pablo dice aquí. Dice que era fanático, que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra, pero lo hacía en una forma que causaba pena a las personas, que no dejaba que las personas crecieran. Y a veces sucede así en las iglesias. Cuando yo les dije algunas ideas que yo tenía, me miró medio raro el viejito. Yo dije, este viejito hay que tener cuidado con él. Pero miren lo que dice Pablo más adelante, después que él conoció a Cristo, después de su encuentro con Jesús, y él comprendió lo que es la perfección o la madurez espiritual, que no es cuestión de obras externas o cumplimiento de votos o de ceremonias, sino que es una transformación interna que envuelve el cuerpo, la mente y las emociones. Miren lo que dice Pablo en Filipenses ahí capítulo 3 versículos 2 y 13. No quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, Jesús me sacó de esa vida, me sacó de donde yo pensaba que estaba bien, me ha traído aquí y ahora yo deseo ser como Él. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido lo pasado y fijo la meta en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. El problema que nosotros tenemos, hermanos, muchos de nosotros tenemos, es que hemos avanzado hasta cierto punto y nos hemos estancado. ¿Cuántas veces he escuchado yo hermanos que dicen, yo era un tremendo misionero, yo gané muchas almas por el Señor, que fulano de tal se bautizó cuando yo le di estudios bíblicos, qué sé yo, ¿qué está haciendo ahora, hermano? No, yo estoy muy viejo, yo estoy muy cansado. No, hermano, se cansó, siga adelante, no pare, siga adelante. Por eso Pablo usó el ejemplo del atleta. El atleta se entrena no para llegar hasta la mitad de la carrera, el atleta se entrena para llegar hasta el final. Tenemos que estar dispuestos. Hay ejemplos de personas que comenzaron bien y no terminaron bien. Saúl, el joven rico. Cuando Pablo dice de lo que está hablando de lo que dejó atrás, se refiere a los logros y victorias pasadas. Eso lo ayudó a él a llegar hasta ahí, pero ahora él tiene que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, tenemos que alcanzar la meta. Como dice el refrán, no mirar para atrás ni para coger impulso. Tenemos que seguir a la meta final. Y ustedes saben algo, hermanos.
A mí me gusta ver los juegos de fútbol americano. Y en los juegos de fútbol americano, cuando estoy viendo el juego en la televisión, a veces oigo los comentaristas que dicen, mira, ese error que cometieron, esa falta, fueron errores mentales. En otras palabras, no se concentraron. Entrenaron toda la semana, pero no se concentraron. Tenemos nosotros que concentrarnos, esforzarnos, dedicarnos a seguir el camino que el Señor ha puesto delante de nosotros para llegar a la Canaán celestial. Termino con esta cita. Con frecuencia tendremos que postrarnos para llorar a los pies de Jesús, debido a nuestras faltas y errores. Pero no hemos de desanimarnos. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Nos vienen pruebas, caemos, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante. Abraham falló muchas veces, pero siguió adelante. David falló, pero siguió adelante. Aún Salomón falló, pero después salió adelante. El mismo Manasés, el rey más malvado que hubo en Judá, se arrepintió y salió adelante. Hemos de orar más fervientemente, creer más plenamente y tratar otra vía con mayor firmeza de crecer a la semejanza de nuestro Señor. A mí me da dolor, hermanos, ver cuando alguien, por la razón que sea, se afloja y se desanima. Y yo digo, ¿qué le pasó a fulano? Como en el caso de Demas, ¿qué le pasó a Demas? ¿Qué le pasó a fulano? ¿Qué pasó con sultano? ¿Dónde está este hermano? ¿Qué pasó? Alguien dijo algo, no le cayó bien lo que dijeron, se desanimó. Se enojó por esto, se enojó por aquello. Y a veces nosotros nos vienen esas cosas, nos vienen pruebas a nosotros o nosotros mismos causamos cosas. Y aquí el hermano Juan está diciendo, tenemos que a veces tratar otras vías con mayor firmeza de crecer a la semejanza de nuestro Señor. Si fallé aquí, seguir por acá. Al desconfiar de nuestro propio poder, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y daremos alabanza al Señor, quien es la salud de nuestro rostro y nuestro Dios. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a alcanzar el nivel de madurez espiritual que Él desea para nosotros. Que Dios nos ayude a poder lograrlo, llegar a la meta final, no quedarnos a la orilla del río. No podemos hacerlo solo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. El pueblo de Israel cuando cantó el cántico de victoria, no lo cantó antes de cruzar el Mar Rojo, ni lo cantó a mitad del Mar Rojo, ni lo cantó a la otra orilla del Mar Rojo, lo cantó después que cruzó el Mar Rojo. Y el Señor destruyó a todo el ejército egipcio. Y entonces vieron su liberación y cantaron el cántico de victoria. Que nosotros podamos alcanzar esa victoria, llegar a la Canaán celestial y cantar el cántico de Moisés y del Cordero con Él para siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Vamos a terminar nuestro servicio. Nuestro pastor tiene que correr a otra iglesia ahora. Vamos a estar orando por él. Vamos, que llegue bien con su esposa. Vamos a terminar entonando el himno 252. Oh amante Padre que moras en los cielos, tal y como dice este himno, dejamos a este mundo, queremos dejar este mundo y seguir a Cristo. Queremos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, en este tiempo tan peligroso en el que vivimos, y transformes nuestros corazones y quites de nosotros todas estas cosas que nos atan todavía a este mundo, y nosotros podamos alcanzar esa perfección, esa madurez espiritual que nos ayudará a ser parte
de ese pueblo redimido que estará parado sobre ese mar de cristal. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta ese lugar. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.